Hola chicas, hola chicos. Otro vídeo resumen, en este caso del tema de AS y A-Level Patrimonio. Un tema fascinante, realmente extraordinario, interesantísimo y que puede permitirte brillar en cuanto a contenidos culturales. It can also give you lots of ideas if you are deciding about your project, and it's 100% linked to identity. Once again, I have to apologize. My knowledge about Latin America is not huge, but I've tried my best. I've tried to collect as much information as possible about Spain, about the Hispanic world. And you can use this summary as a podcast to check vocabulary, to recall ideas, knowledge, terms. You can use it as a podcast, but having said that, it is very important that you have images in front of you and maps, Google Images, Google Maps, or 360 visits to museums or buildings are going to be really, really advisable in this topic. You can also use Instagram, my posts on Instagram, where I give you little interesting facts about many heritage sites. If you like the clip, please subscribe or give me a like. Take advantage of my free trial lesson. And just before I start, I've tried to collect as much as possible. But remember, you can do your own mind map, and it will be even better, an even better way to learn. Write any comments or email delia@SpanishNoPanic.com if you have any questions, any ideas, anything to say. I'll be happy to read you. Y empezamos, ¿verdad? ¿Qué entendemos por patrimonio hispano? Son edificios, paisajes, tradiciones, ropa, que son únicos, irreemplazables y auténticos de un país, de una región o de una localidad. Recordemos que España tiene 45 elementos incluidos en la lista de la UNESCO. Es el tercer país del mundo, después de Italia y China, con más ejemplos de patrimonio. En el mundo hispánico, México tiene 34 y Perú tiene 12. Pero en este resumen no voy a presentar necesariamente ejemplos de patrimonio en la lista de la UNESCO, ¿vale? Voy a presentar todo lo que se considera patrimonio o algo único, irreemplazable y auténtico de los países hispanos, ¿sí? No necesariamente en la lista de la UNESCO. Tenemos 3 categorías si hablamos de patrimonio. El patrimonio natural, que son los glaciares, las islas, las cuevas, los bosques, las montañas, los parques nacionales. Tenemos el patrimonio cultural inmaterial, que son las tradiciones, los relatos, los cuentos, la música, la danza, la fiesta, la artesanía. Y tenemos la tercera categoría, que es el patrimonio cultural material, ¿sí? Monumentos, edificios, casas, palacios, barrios, ciudades, escultura, pintura. Entonces, antes de empezar con las 3 categorías,
hay que recordar vocabulario esencial, vocabulario básico, ¿sí? Tenéis aquí una lista larguísima. El casco antiguo, el casco histórico, the old part of a city or a town or a village, el conjunto arqueológico, perdón, la fortaleza, the fortress, la plaza, el monumento, las ruinas, the ruins, las murallas, the walls, la pirámide, la cueva, the cave, el molino, the mill, el barrio judío, the Jewish quarter, o the Jewish area of a city or a town, el yacimiento, donde se encuentran los restos arqueológicos, los restos, the remains, o what's left from romanos, árabes, etc. El puente, el monasterio, el convento, la iglesia, la torre, el alcázar, una construcción árabe, el tesoro de treasure, una joya arquitectónica, el estilo, los diferentes estilos arquitectónicos, ¿sí? Escultura, pintura, arquitectura, la fachada, las columnas, la literatura, el arte, the masculine word, la década, el siglo, el lustro, que es un periodo de 5 años, la capilla, el patio, etcétera, 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 etcétera. No olvides estudiar los gentilicios o nacionalidades. Por ejemplo, un guatemalteco es una persona de Guatemala, costarricense, una persona de Costa Rica. ¿Sí? Recuerda, hay gentilicios muy necesarios que aparecerán en textos de tu examen o necesitarás recordar muy bien y decir o entender. Un madrileño es una persona de Madrid, un edificio sevillano es algo que está en Sevilla. Sí, no olvides también recordar nombres de personalidades de la historia como reyes, por ejemplo, los reyes católicos, descubridores o conquistadores, Cristóbal Colón, Francisco Pizarro, que fue el conquistador de Perú, Hernán Cortés, el conquistador de México, Pedro de Valdivia en Chile o Vasco Núñez de la Peña de Panamá. Los conquistadores tienen un halo de amor y odio dependiendo de el país o la persona que habla de ellos. Cristóbal Colón tiene una biografía bastante misteriosa que vale la pena leer y descubrir. Francisco Pizarro y Hernán Cortés tienen o han sido considerados genocidas y personas crueles durante la conquista. Todo depende del cristal con que se mira, ¿verdad? Entonces es muy interesante leer sus biografías. Si hablamos de personalidades indígenas, tenemos que hablar de la Malinche, que fue la amante, esposa de Hernán Cortés. Muy interesante su historia, también muy interesante. Fue una chica regalo a los conquistadores, en particular a Hernán Cortés. Esta chica actuó como intérprete y se dice que traicionó a su pueblo, al pueblo mexicano. Se casó con Hernán Cortés y se convirtió en Doña Marina, fue el nombre que recibió, y su hijo Martín, fruto de la unión con Hernán Cortés, fue el primer mestizo de la historia. Si hablamos de indígenas contemporáneos, hablamos de Rigoberta Menchú, una gran luchadora por los derechos de los indígenas, o Evo Morales en Bolivia. Durante la conquista de América hubo grandes evangelizadores. Lógicamente los conquistadores iban acompañados de
religiosos y religiosas, Bartolomé de las Casas o el padre Anchieta, fueron grandes evangelizadores y libertadores. Sabéis que los países hispanoamericanos se liberaron de el dominio español más o menos temprano, y podemos mencionar a Simón Bolívar, José de San Martín, Emiliano Zapata, y como políticos podríamos mencionar a Fidel Castro, el anterior presidente de Cuba, Che Guevara, que tuvo un papel muy importante junto a Fidel Castro para la Cuba actual y para derrotar el régimen de Batista en Cuba, Cristina Fernández en Argentina, y como políticos también he señalado a Franco, Videla, Pinochet y Batista, dictadores hispanos. Mucha gente preferiría no tenerlos como personalidades. Considero que fueron figuras históricas repudiables en cuanto a su quehacer político, pero fueron parte de la historia, ¿verdad? Si tenemos en cuenta personalidades de las artes, de la literatura, podemos mencionar a Cervantes y su famosa obra El Quijote, que es el segundo libro más traducido en la historia mundial después de la Biblia. Hablamos de Quevedo, Bécquer, Federico García Lorca. Posiblemente estás estudiando La casa de Bernarda Alba en tu curso. Antonio Machado, fantástico poeta, Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Laura Esquivel, estos tres últimos escritores hispanos. Si hablamos de música, por ejemplo, Montserrat Caballé destaca en ópera, así como José Carreras, Albéniz, Granados, el maestro Rodrigo, como compositores de música, Orishas, Maná, Luis Fonsi, Shakira, Carlos Vives, Julieta Venegas, Serrat, Julio Iglesias, su hijo Enrique Iglesias, etcétera, etcétera. Podemos mencionarlas como personalidades de la música, del panorama musical, y canciones que forman parte de nuestro patrimonio hispano, como La Cucaracha, La Macarena, ¿sí? Hablando de cine, mencionaremos a Cantinflas, el director Almodóvar, actores como el gran Héctor Alterio, Penélope Cruz, Ricardo Darín, otro fantástico director de cine, Alejandro Amenábar, y Guillermo del Toro, por ejemplo, del que seguramente estás estudiando El laberinto del fauno. En cuanto a gastronomía, Ferran Adrià, Carmen Ruscalleda, Arsac, ¿sí? Son solo algunos, porque sería imposible mencionarlos, pero recuerda que mencionar nombres y un poquito de su biografía sería fantástico en tu examen y te daría puntos para el conocimiento cultural. Vamos al patrimonio natural, ¿sí? Entonces, si hablamos de España, tenemos que mencionar parques nacionales. Hay 17 parques nacionales extraordinarios en España: Garajonay, Timanfaya, Doñana, Monfragüe, con una auténtica selección de aves rapaces, los picos de Europa, el archipiélago de Cabrera con especies únicas, y un paisaje singular. También se consideran espacios protegidos
los montes de Anaga en Tenerife, Menorca, la Sierra de Cazorla, las marismas de Odiel, son ejemplos de conservación, ejemplos donde las aves, diferentes especies de animales viven o emigran y son absolutamente necesarios y únicos. Si hablamos de Hispanoamérica, los parques nacionales que podemos mencionar son el Parque Nacional del Iguazú de Argentina, los glaciares también de Argentina, la península de Valdés en Argentina. En Cuba, el Parque Nacional Alejandro de Humboldt. En México, una reserva especial de mariposas, el Salar de Uyuni en Bolivia, un paisaje único de islas de sal o reservas de sal y otros minerales, el glaciar Perito Moreno también, el desierto de Atacama en Chile, los Andes, hablando de paisaje, es necesario mencionar que es una cordillera que va desde Venezuela, cruza Sudamérica, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Un ecosistema único. Y también tenemos que hablar, si hablamos de patrimonio natural, por supuesto, las reservas de oro, de Perú, de plata, de México, los minerales en toda Sudamérica, ¿no? El oro y la plata fueron auténticos descubrimientos para los descubridores y conquistadores. El oro de Perú en particular fascinó a los conquistadores y se dice que hubo grandes robos de este preciado mineral para traerlo a Europa.